problema de la pobreza energética en Asturias nace de 40 años de políticas socialistas reafirmadas por la colaboración comunista de Podemos, una formación que desde su llegada no ha hecho otra cosa que incrementar los problemas sociales con sus políticas de extrema izquierda agresivas y regresivas. Ya estamos en un punto, señorías, en el que las entidades sociales no dan abasto para asegurar un plato de comida o ayudar a pagar el recibo de gas o la luz a miles de asturianos. Señorías, lo que Vox propone es recuperar la soberanía energética. Vox propone un Plan Nacional de Soberanía Energética que permita a España decidir en qué invierte, cómo explota sus recursos naturales, cómo reducir su dependencia energética para sacar a los españoles y asturianos del sufrimiento mientras los gobernantes socialistas asisten impasibles. Hay que decir alto y claro que en Europa no solo se mantienen las térmicas, sino que vuelven a construirse. Mientras las de Lada o Soto de la Barca están cada día más cerca de ser derruidas, en Europa se conservan por su carácter estratégico. El Gobierno, en lugar de ir a la raíz del problema, se justifica con acciones cortoplacistas, como la ampliación del bono social. Una medida insuficiente, parcial y solo temporal que no afronta debidamente el agravamiento de la pobreza energética y su insuficiencia no hace sino aumentar conforme pasan los meses. Pedimos su voto a favor de esta iniciativa que, más allá de las servidumbres ideológicas de las izquierdas, solo busca sumar. Una nueva propuesta en beneficio de los asturianos y de los españoles, señorías, que no debe ser ignorada por lo que tiene de urgente y que, de serlo, solo pondrá en evidencia la ceguera de quienes la desprecian. Votos emitidos 45, sí 18, no 26, abstenciones 1. Por el resultado indicado queda rechazada.